Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito es venir a la iglesia, alabar y adorar a nuestro Señor. Qué rico. Hoy es un día de regocijo. Amén. Un día de regocijo. Como ustedes ya saben, la última vez que me tocó llevar la palabra del Señor, el tema fue acerca de que tenemos que leer la palabra de Dios, leer la Biblia, porque la Biblia es el manual para nuestras vidas, que así como nosotros compramos un artefacto y tiene un manual para leerlo y saberlo cómo usar, así Dios sabe que nosotros necesitamos de seguir esta guía para poder vivir una vida en salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, vamos a orar. Cerremos los ojitos. ¿Sabe por qué vamos a cerrar los ojitos? Porque cerrando los ojitos nosotros nos podemos concentrar más en lo que nosotros vamos a orar. Y así nada nos distrae. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, gracias te damos por traernos hoy aquí a tu casa. Gracias, Señor, porque hemos pasado una semana, Señor, tú no sabes cómo. Pero tú estuviste siempre, Señor, agarrándonos de tu mano, Señor, para estar hoy aquí, Señor, y venirte a adorar, a glorificar y agradecerte sobre todo eso, Padre Santo. Agradecerte por lo lindo y bello que has sido con nosotros, Señor, al tenernos con salud, con vida, Señor. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por la palabra que tú tienes hoy para nosotros, Padre Santo, Señor, porque, Señor, nosotros la vamos a arriesgar a nuestro corazón, Señor, vamos a tener los oídos despiertos y nuestra mente activa, Padre Santo, para que nosotros podamos captar cada enseñanza que tú nos des hoy, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, hoy es la continuación de lo que dimos la vez pasada, ¿verdad? Que la Biblia es el manual para nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar cómo orar antes de estudiar la palabra de Dios. Amén. El propósito principal de este tema es magnificar el impacto que puede tener la palabra de Dios en nuestro ser a través de un estudio cuidadoso por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hablaremos de 5 cosas básicas que no deben de faltar en nuestra oración a Dios antes de estudiar su santa palabra. Nuestro problema en las oraciones es que no sabemos pedir y cómo pedirle a Dios. La Biblia nos enseña que no recibimos porque no sabemos pedir. Amén. Lo primero que le debemos pedir a Dios antes de comenzar a leer su palabra es dirección de Él. Al estudiar las Escrituras, porque al menos que no lleves un estudio sistemático, o sea, es un estudio que comienza de aquí hasta acá, ¿verdad? Hasta que no lleves un estudio sistemático de la palabra de Dios, necesitamos dirección para encontrar la palabra perfecta que pueda serte útil y edificarte en el momento preciso. Debemos pedirle a Dios dirección para que Él pueda llevarte a encontrar en su palabra lo que necesitas, de tal manera que la palabra que recibas pueda caer a tu alma como un bálsamo, pueda caer a tu alma como un bálsamo refrescante. En Juan 16:13 dice:
que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Amén. Lo segundo que debemos de pedirle a Dios antes de estudiar la palabra es sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder captar el mensaje que Dios quiere hablar a nuestro corazón por medio de su palabra. En Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Gloria a Dios. Lo tercero que debemos pedirle a Dios es poder para creerla, poder para creer su palabra. Cada vez que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, debemos creerla, debemos aferrarnos a ella, debemos apoderarnos de ella y debemos de creer con todo nuestro corazón la palabra que Dios nos está dando en ese preciso momento. Nosotros nos tenemos que aferrar a eso. Nosotros hemos escuchado muchas historias de la Biblia, porque es que las historias bíblicas de aquí de los milagros que Dios hizo no están ahí como para rellenar el librito, no, están para que nosotros nos aferremos. Yo no sé, pero para mí, mira que se me enchina la piel. Para mí la historia de la mujer del flujo de sangre para mí es una historia donde yo digo, ay Dios mío, pero es que esta mujer que arriesgó su vida, a que la apedrearan, a que la pisotearan, a que la insultaran, pero ella necesitaba conseguir su sanación, ella estaba cansada, porque si uno entra a la iglesia y alguien no te habla, si uno se siente muy triste, si alguien no te habla. Si tú estás en el trabajo y tienes problemas con una compañera y se te enreda la vida, entonces uno se siente triste. Pero esta mujer no le importó eso. Esta mujer la caracterizaban como inmunda. Pero ella luchó por su sanación. Y la obtuvo porque no tenía más otro apoyo de nadie más, sino que de Dios, y de Él se aferró, y por eso nosotros tenemos que aferrarnos a Él en cualquier situación que tengamos, de salud, de problemas económicos, de problemas en el hogar, de problemas con los hijos, de toda clase de problemas, aferrarnos a la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros en todo momento. Recuerdo en septiembre, en más o menos octubre y noviembre del 2019, ustedes recuerdan cómo Dios me dijo que oráramos el Salmo 91 para protección. Dios me lo dijo y en ese momento nosotros oramos el Salmo 91 para protección. Y miren lo que ya empezó a pasar desde diciembre, lo del COVID. El Señor nos habla. Nosotros nos aferramos a esa palabra, a la protección que nos da el Salmo 91. Es muy importante. Mire que nosotros estamos aquí, estamos vivos, nuestros familiares. Apenas una sola persona se nos fue, pero somos muchos. ¿Entiendes? Somos muchos. El Señor nos protegió. Pero a veces hay gente que dice, ay, el Señor me va a proteger, voy a cruzar la Queens Boulevard con los ojos cerrados. No, nosotros tenemos que orar y aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a ella. Gloria a Dios. En Hebreos 4:2 habla la importancia de oír con fe la palabra de Dios. Amén. Lo cuarto que debemos pedirle a Dios es la habilidad para memorizar su palabra. Es muy importante memorizar la palabra de Dios, pues con la palabra de Dios en nuestras mentes podemos librar batallas en contra de las dudas que comúnmente llegan a nuestras vidas para debilitar nuestra fe. En el Salmo 1 y 2
nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y también en Josué, Dios le dice a Josué, en el Josué 1, 8 y 9, que le dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, haciendo todo como en él está escrito. Entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo, no una cosa, no otra, todo te irá bien, todo. Amén, en el nombre de Jesús. Palabras como, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te llegue un problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien te está haciendo daño, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, porque Dios está conmigo. Gloria a Dios. Lo quinto que debemos pedirle a Dios en la oración antes de estudiar debe ser un gran temor para ponerla por obra. ¿Sí oyeron? Un gran temor para ponerla por obra. En Santiago 1:22 dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. En Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Wow, por esa palabra. O sea que nosotros tenemos que tener temor a Dios, no hacer lo que a Dios le desagrada. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos y con lo que hacemos. Primeramente porque no podemos ser vaso de tropiezo para otras personas, y segundamente porque así estemos escondidos detrás de la puerta, Dios nos está viendo. Amén. Gloria a Dios. O sea, el quinto, debemos de pedirle a Dios en oración antes de estudiar la palabra de Dios, es un gran temor para ponerla por obra. Amén. O sea, debemos pedirle a Dios dirección, debemos pedirle a Dios sabiduría, debemos pedirle poder para creer su palabra, debemos rogarle para tener la habilidad para memorizar, y debemos pedirle el poder para ponerla por obra. Gloria a Dios. Sabiendo esos 5 puntos, entonces traje un ejemplo de oración, de una oración antes de leer la palabra de Dios. Ok, cerramos los ojitos y vamos a concentrarnos en lo que aquí dice, porque tiene los 5 puntos. Ok, cerramos los ojitos en el nombre de Jesús. Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que en este momento que me dispongo a estudiar tu santa palabra, me des la dirección que necesito a través del Espíritu Santo, pues Él está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Dame sabiduría, Padre Santo, para poder captar lo que quieres hablar a mi mente y a mi corazón. Dame el poder para creer en tu palabra y no dudar. Que yo pueda, al oír tu voz, aferrarme a ella. Toma mi mente en absoluto para poder recordar siempre tu palabra, que quede arraigada en mi mente de tal manera que pueda recordar palabra tras palabra. Y te ruego, oh Dios, especialmente en el nombre poderoso de Jesús,
que me permitas obedecerte. Te ruego que cada palabra que tú hables a mí, yo pueda ponerla por obra. No solamente quiero ser oidor de tu palabra, sino también, oh Dios, un hacedor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. O sea que ya sabemos, antes de orar, de leer la Biblia, debemos de hacer una oración que tenga esos 5 puntos, ¿verdad? Ustedes saben que las prédicas aparecen en el YouTube, ahí la pueden encontrar y pueden seguir escuchando esta palabra otra vez. En el nombre de Jesús. Entonces, continuando con lo que ya veníamos viendo, vamos a decir ahora acerca de las bendiciones que tiene Dios por medio de su palabra. Mira a qué se compara la Biblia. La Biblia se compara a una lámpara porque te ilumina. En el Salmo 119, 105 dice, vamos a ver, Salmo 119. Salmo 119, Salmo 119. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia se compara a un espejo. ¿Por qué? Te muestra la realidad. Amén. Y está en Santiago 1, 23 y 25. Amén. Santiago. ¿Ven, no traes las gafas? Ve, apenas me di cuenta que no tengo las gafas. Ay, gloria a Dios. Santiago. Apenas me vine a dar cuenta que no trae mis gafitas. No las necesito. Sí, eso debe ser. Santiago, ¿dónde está Santiago? 1:22. Santiago 1, 23 al 25. Lo que dice, porque si algún es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. O sea, nos muestra nuestra realidad. La Biblia se compara al pan. ¿Por qué al pan? Porque Él es el alimento que la vida necesita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y está en Mateo 4:4. La Biblia se compara al agua. En Efesios 5:26 dice, porque el agua limpia, el agua purifica. La Biblia se compara al fuego. ¿Por qué? Porque también nos purifica, porque el fuego limpia y acaba con el pecado. Gloria a Dios. La palabra de Dios se compara a una espada. ¿Por qué a una espada? Porque penetra nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Amén. La palabra de Dios se compara a una semilla. ¿Recuerda la parábola del sembrador? La semilla es la palabra de Dios que entra al corazón del ser humano. Gloria a Dios por eso. ¿Qué más podemos ver acerca de la palabra de Dios? Ok. La Biblia hay que escudriñarla con propiedad. Hay que estudiarla debidamente para evitar malas interpretaciones. Muchos no tienen profundidad en la palabra de Dios, por eso a los textos de la Biblia lo interpretan a su gusto. Y ahí nosotros tenemos un problema muy serio.
Nosotros vivimos en una cultura moderna que ha intentado colocar sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica debemos comparar texto con texto y pasaje con pasaje, y debería de haber cuidadosa investigación y reflexión acompañadas de oración. El estudio que se lleva a cabo con este espíritu será ricamente recompensado. Ese es el secreto. Ahora fíjense una cosa muy interesante aquí. Hoy vivimos un momento donde la cultura postmoderna ataca las escrituras. Satanás no pudo destruir la Biblia, es verdad, pero hoy ha conseguido otro método para quitarla del ser humano. Y es que hoy distrae a los seres humanos con cualquier otra cosa y hace que el ser humano malinterprete la Biblia, y eso es muy triste. No pudo desaparecerla por persecución, ahora quiere desaparecerla por distracción. Y digo distracción porque a nosotros nos está distrayendo mucho el teléfono, mucho la televisión, mucho el Instagram, mucho el Facebook, mucho versiones, muchas versiones de la Biblia. Sí. Entonces nosotros no pudo desaparecerla por persecución, ahora quiere desaparecerla por distracción y por mala interpretación. Y eso es un peligro que hoy está ocurriendo en este mundo. Miren qué cosa sucede. Hay muchos que quieren interpretar o forjar a la Biblia a decir lo que ellos quieren. Por eso tenemos que estar siempre apercibidos. Amén. Jesús, ¿cómo interpretaba la palabra él? Él comenzaba desde Moisés, todo el Antiguo Testamento. Eso se llama hermenéutica, ¿verdad? ¿Qué significa hermenéutica? Ciencia que busca establecer principios, métodos y reglas para interpretar un texto. No tienes que quedarte en la superficialidad, lo que dice el líder, lo que dice el pastor. Tienes que profundizar. ¿Y cómo lo hago? Aquí te voy a dar unos principios, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos una prédica, ¿verdad? De repente hay como distracción, pero para eso nosotros venimos aquí, tomamos nota, tomamos la cita bíblica. Ahora facilito, vamos al YouTube y encontramos la misma prédica, la volvemos a escuchar y volvemos y analizamos y profundizamos y buscamos otros textos bíblicos que nos lleven esa misma información. Así nosotros profundizamos en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es como una tarea. Venimos aquí, el profesor nos enseña, pero nosotros vamos a hacer la tarea a la casa. Amén. Gloria a Dios. Deja que la Biblia se interprete a sí misma, no busque interpretación. La Biblia se interpreta sola. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis 12:3 dice: y apareció en el cielo una señal y un dragón. Uy, pero ¿qué era un dragón? ¿Un país? ¿Una ciudad? ¿Qué era un dragón? Pero si nos vamos a Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Tienes que leer varias veces todo el capítulo o todo el libro para entender aquello que no parece fácil de entender. Ahora otra cosa que yo he aprendido es que cuando voy a leer un libro de la palabra de Dios, siempre tienen en estas Biblias de estudio bíblico, tienen aquí una enseñanza.
¿verdad? Una enseñanza que es el trasfondo, la ocasión, la fecha, el propósito, las características, la aplicación personal, Cristo revelado y el Espíritu Santo en acción. Antes de comenzar el libro, uno debe de leer de qué se trata, así uno va más apercibido a captar, ¿verdad? La palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Lee el libro también de la Biblia en varias traducciones, ¿verdad? Después le digo por qué. Por eso tienes que buscar en varias versiones para poderla entender mejor. Ok. La Biblia habla de un Dios perfecto en un lenguaje imperfecto. Recuerde que es inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Te voy a dar unos ejemplos. En Génesis 18:21, Dios le dice, yo voy a descender y ver. ¿Acaso Dios no ve desde el cielo? Es un lenguaje humano, pero lo hacen entendible para nosotros, ¿verdad? Amén. En Génesis 9, el 14 y el 15 dice, yo pondré mi mano sobre el arco iris y cada vez que vea el arco iris me acordaré de mi pacto. ¿Quiere decir que Dios se olvida? No, ese es un lenguaje humano para hacerlo comprensible para nosotros. Amén. Ya saben. El que toma de esta agua siempre va a tener sed, pero el que toma de esta agua jamás volverá a tener sed. Amén. Cuando la Biblia dice, y Dios se arrepintió, ¿de qué Dios se va a arrepentir? Se arrepiente solo el pecador. Es un lenguaje humano. El arrepentimiento causa dolor. Lo que está diciendo el texto es, le dolió el corazón a Dios. Cuando yo estaba leyendo este pedacito y le dolió el corazón a Dios, wow, me pongo a pensar cuando nosotros nos portamos mal. Cuando nosotros nos portamos mal, ¿cómo llorará Dios? ¿Cómo se sentirá de triste? ¿Pero qué le pasa a mi hija? Dirás, conoce la palabra de Dios, si escucha, ¿qué le pasa a mis hijos? ¿Por qué están haciendo lo que no deben? Si Él no está mirando, si Él no está mirando. Amén. Amén. Ahora le voy a dar unas herramientas. Mira, cuando lees, por eso les dije para que leyeran siempre el comienzo del libro, porque dice, mira el ambiente cultural o el contexto histórico. Mira, hay algunas personas que hablan de alma, y alma es una cosa que sale del cuerpo y camina y que nunca muere, porque el cuerpo muere y el alma vive. Eso es filosofía griega. Para entender alma tenemos que ir al original. Tienes que ir al pensamiento bíblico. Yo te voy a hacer un ejemplo. Con este ejemplo, para que quede un poquito más clarito. Cuando leas un texto en la Biblia, tú lo entiendes en tu contexto. En el mundo occidental, alma, según la filosofía, es algo que sale. Pero para los judíos, alma es el cuerpo. Estoy tomando solamente un ejemplo y te voy a dar otro ejemplo práctico. Por ejemplo, en Brasil hay palabras que se parecen mucho al español, ¿verdad? Y el portugués. Te voy a decir una sola palabra. La palabra exquisito. En español, en la mayoría de los países, exquisito significa delicioso, agradable, rico, exquisito. La comida estaba exquisita. Pero en Brasil, exquisito significa feo, extraño. Entonces, vamos a imaginar que yo escribo un texto en español y lo lee un brasilero, ¿verdad? Y entonces yo escribo, y yo entré a un restaurante y la comida estuvo exquisita.
Pero si lo lee un brasilero, va a decir, uy, esa comida estaba horrible, estaba fea. ¿Te das cuenta cómo una sola palabra puede tener distintos significados? Así sucede con varias palabras en la Biblia. La palabra alma, la palabra espíritu y muchas palabras más. Por eso necesitamos conocer a profundidad la palabra de Dios. Miren esto. En Génesis 31:34 dice que la hija de Labán le robó sus ídolos. Nosotros decimos, ¿por qué lo hizo? En su cultura, tener los ídolos del padre representaba tener la herencia. Por eso lo hizo. Ahora miren esto, que muchos de nosotros caemos en eso. En Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y tú dices, yo no confío en nadie. Pero mira, el matrimonio está basado en base de confianza, ¿verdad? Los préstamos son en base a confianza. Tú tienes amigos porque confías. Entonces existe confianza. Pero entonces dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que está diciendo la Biblia es maldito el hombre que confía en el hombre más que en Dios. Amén. Y esta palabra fue dada porque en vez de escuchar a Dios, ellos se fueron a buscar ayuda a los egipcios. Y Dios les dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuándo lo entiendes así? Cuando analizo el contexto. Amén. Otra cosa que nosotros decimos. En Mateo 5:44 Jesús dice, amar a nuestros enemigos. Hay gente que dice, pero pastor, eso se me hace tan difícil. Yo no puedo amar a mi enemigo. Eso es muy difícil para mí. Para que no se malinterprete el texto, esto es una frase poética que quiere decir lo siguiente. ¿Cómo se ama al enemigo? Jesús dice, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso significa amar al enemigo, no significa un sentimiento. Amén. Otra cosa, encuentra sentido a lo que lees. Cuando lees la Biblia vas a encontrar palabras que se repiten, un texto que sobresale. Hay estructuras literarias, hay textos narrativos, hay símbolos, hay tipologías. En la Biblia vamos a encontrar todo eso que necesita de análisis. Y esto es interesante. Hay que observar el tipo de lenguaje. Hay un lenguaje literal que se tiene que entender cómo se lee. Y hay un lenguaje figurado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. En la Biblia encontramos un lenguaje que se llama simil, que es una comparación. Por ejemplo, en el Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado. Eso es una imagen. Gloria a Dios. Amén. En la Biblia encontramos metáfora. Es una comparación implícita. En Lucas 13:32, Jesús dijo así de Herodes, y de decir a aquella zorra. ¿Qué significa zorra? Astuto. Lo que está diciendo Jesús es, vayan y digan a ese astuto. Otro puede leer este texto y decir, Jesús está insultando, ¿verdad? Eso es una metáfora que se está usando, ¿verdad? En la Biblia hay pleonasmo. Es una expresión de redundancia.
En Génesis 40:23 dice, el copero no se acordó, sino que se olvidó. Eso es redundante, ¿verdad? Hay hipérbola, hay una exageración. Bueno, yo ahí tengo de un poquito de eso, porque soy bien. Salmo 16:6 dice, me he consumido a fuerza de mi gemir e inundé mi lecho de llanto. ¿Verdad? Muchos somos así, ¿verdad? Cuando vayas a una epístola, conoce el trasfondo histórico, leer el capítulo, el libro, circunstancias por la cual la carta se escribió, a quién estaba destinada, qué necesidad tenían. Por ejemplo, en Gálatas, en Colosenses y en Romanos parece que atacan la ley de Dios, pero no están atacando la ley de Dios, están atacando el legalismo. Por eso tenemos que leer el contexto. Analiza el panorama completo. Finalmente, hay dos maneras de hacerlo. Hay que interpretar. ¿Qué significa descubrir lo que el escritor quiso decir? Amén. Y tienes que aplicar. Es cuando tú descubres la verdad espiritual. Por eso Jesús dice en Juan 5:39. Vamos a leer Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Escudriñar las escrituras, que significa escudriñar, cavar, profundizar. Ellas dan testimonio de mí. Pero no tienes que quedarte en la superficie, tienes que dedicar tiempo, subraya, colorea la Biblia, anda con una nota, con un lápiz, lo que no entiendes, anota, profundiza, busca en otros textos, vuelve y lee. Amén. Una Biblia destruida por su uso pertenece a una vida construida. ¿Ustedes no han visto una Biblia? Bueno, yo tenía una y la estuve buscando esta mañana, no la encontré. La Biblia del esposito mío, que también él subraya con un color, con otro color, y de repente le falta un poquito de media hoja, y esto y con lo otro. O sea que es una Biblia usada. Amén. Una Biblia usada o destruida por su uso pertenece a una vida construida. Amén. De nada sirve tener una Biblia en casa cuando está cerrada. Cuando abres la Biblia vas a encontrar un solo mensaje: Cristo. Y tú vas a amar a Cristo en la medida que conozcas más de Él, a medida que Él sea el centro de tu vida. Amén. Amén. Él es tu Salvador y Él está en cada texto de la Biblia, en cada capítulo, mostrando su gracia, mostrando su amor. Amén. Tú vas a ver que en cada necesidad que tengas en la vida, ahí aparece Dios para restaurarte, para sanarte, para sacarte del fango de la vida, de la sociedad de la vida, de la oscuridad de la vida. Encuentras a un Dios extendiendo tu mano y sacándote, agarrándote, ¿verdad? Sacándote del pecado, diciendo, hay solución para ti. Amén. Hay solución para ti.
Hay solución para nosotros. No estamos solos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque nuestra vida será iluminada y será transformada si leemos tu palabra, si leemos tu manual. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a agradecerle a Dios, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por venir, Señor, y salvarnos, Señor, del pecado y de la muerte espiritual, Padre Santo, Señor. Gracias por dejarnos, Señor, este libro, Padre Santo, para nosotros leerlo, Señor, y vivir una vida santa, una vida agradable, Señor, una vida para ti, Padre Santo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por las levitas, Señor, que vienen, Señor, a alabarte y a bendecirte, Señor, y que nos dirigen, Señor, para que nosotros también lo hagamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Padre Santo. Gracias por tenernos aquí y también bendecimos a las personas que no pudieron llegar esta mañana, Padre Santo, Señor. Nos vamos hoy de tu casa, Padre Santo, mas no de tu presencia, Padre Santo, porque tú nos vas a cuidar, nos vas a proteger y nos vas a guiar en cada momento, en cada paso que demos. En el nombre de Jesús. Amén.